Director de INAPA aquí en San Francisco de Macorís. Saludos, ingeniero, y bienvenido a este Contacto Diario. Sí, gracias. Buenos días. Dando las gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan de ofrecer algunos tipos de información de interés a toda la ciudadanía franco-macorizana. Ingeniero, gracias. Nosotros agradecidos de que usted aceptara esta invitación porque estamos seguros que la orientación y la información que usted va a compartir en esta que es la entrevista VIP para todo el público de Contacto Diario son importantes. Ingeniero, en los últimos días podríamos decir que se está confrontando algunos problemitas con respecto a lo que es el suministro de agua aquí en San Francisco. ¿A qué entiende usted como director que se debe esta sensible falla? Sí, fíjate, realmente la situación presente es una situación debido a que nosotros manejamos un sistema. El sistema contiene cierto tipo de vulnerabilidad. Y cuando te hablo de vulnerabilidad, el sistema es un engranaje y cuando se cae uno de esos eslabones, pues el sistema ahí mismo se pierde todo. No obstante esa situación, estamos en capacidad de tratar un volumen de agua en los momentos actuales que sea más que suficiente para abastecer de manera racionalizada toda la ciudad. Pero el hecho de mantener, que es lo que te digo, vulnerabilidades, llámese ya dentro del aspecto de la distribución, eso nos crea ciertos tipos de inconvenientes. ¿Entonces? Pero realmente en los momentos actuales estamos llegando aproximadamente a un 95% de toda la ciudadanía. ¿No cree, ingeniero, que el crecimiento desmedido de la población en cuanto a un crecimiento horizontal, sin antes, vemos que en la gran mayoría de los, donde hay una planificación de desarrollo y viendo la visión del crecimiento poblacional, primero se lleva el agua y la luz a donde se va a desarrollar, y aquí sucede lo contrario. Primero llegan los habitantes y después llega el agua y después llega la luz. Llegan los servicios. Entonces, ¿cree que eso va a ser un problema constante que van a tener ustedes los de INAPA? Sí, sí. Eso va a ser un problema que se va a mantener por largos años, hasta tanto mantengamos esta situación presente. No obstante dicho inconveniente, viéndonos presionados por la situación actual, pues desde las oficinas que regulan esta parte, llámese planeamiento urbano, así como la misma Secretaría de Estado de Obras Públicas, están poniendo cierto tipo de regularizaciones, visto que la situación que se está presentando ya está pues agotando hasta los periodos de vida útil de los proyectos que se desarrollan. Pero es tan así que, si tú te fijas, aquí hay un fenómeno que se llama pobre padres de familia, que son los que agarran terrenos que están ahí, hacen un barrio adjunto a otro y conectan el agua a ese barrio sin ningún tipo de planeamiento ni de manera indiscriminada. O sea que eso va a ser un fenómeno, va a ser difícil de controlar. Pero déjame decirte que no solo esa parte llámese, de ese pobre padre de familia, sí, sino además grandes proyectos. ¿Qué está pasando en la universidad, al lado de la universidad? Grandes proyectos urbanísticos que se desarrollan tomando en consideración líneas existentes, las cuales no tienen capacidades en los momentos actuales para brindar un volumen de agua que sea lo eminentemente suficiente de acuerdo al consumo promedio diario de la población existente. Sí, eso es lo que hay. Entonces, el problema que si se le anexa mucho más, asimismo, en esa misma medida, nuestro problema pues también se va agravando. Eso va tanto de la mano, Moronta, que yo diría que si tuviésemos nosotros un acueducto, ¿verdad?, que de eso quiero que me hable, si ya la vida útil de este acueducto ya llegó a su tope y se necesita aquí en San Francisco un acueducto que se adapte a los nuevos tiempos y que tenga una vida útil con mucho mayor durabilidad. Esto podría generar tener un acueducto en condiciones de suplir, ¿verdad?, lo suficiente de agua a la población, que cuando se construyen esos proyectos, eso podría hasta abaratar más el costo de esos proyectos. O sea, yo pensando ahora, porque si tú tienes un servicio que te garantiza, por ejemplo, INAPA, y tú no tienes que invertir, hacer grandes inversiones en un sistema, si se quiere, privado, pues eso podría abaratar más las viviendas del proyecto en que tú estás embarcado. Moronta, todavía
la capacidad del acueducto con que cuenta San Francisco de Macorís, ¿le queda algo ya hace años que la vida útil llegó a su final? Sí, sí, no. El periodo de vida útil de este acueducto todavía no se ha concluido. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que lo que nosotros llamamos acueducto es un sistema, el cual al momento de desarrollarse vas a contar con obra de toma, líneas de impulsión, línea de aducción, línea de distribución, de las cuales aquí esa fue una parte que no se tocó. Okay, tal vez yo no hice la pregunta, lo que quería realmente que usted me respondiera. Correcto. Por ejemplo, me refiero al sistema, por ejemplo, de las tuberías, de toda la estructura, no solamente el acueducto como tal que te va a enviar agua a la ciudad, Perfecto. sino toda la estructura, todo lo que tiene que ver, exactamente. La red de en distribución. ese sentido. Sí, claro, la red de distribución era lo que te decía ahorita. Nosotros en los momentos actuales producimos agua más que suficiente para la población franco-macorizana. Y para darte un dato, en los momentos actuales estamos produciendo alrededor de 750 litros por segundo. Y con la finalidad de que me entienda, podríamos estar hablando de unos 12 millones de galones de agua diario. Quiere decir entonces que el acueducto de San Francisco de Macorís está infartado porque está tapado. Hay agua, pero no tiene drenaje. Es como que yo te diga, yo siempre pongo un ejemplito. Sí. Yo te tengo 10 familias acá y Está te doy infartado, una iringuilla para que tú me le des agua. Sí. El diámetro está reducido. No, un infarto. Entonces, a eso se le suma el crecimiento poblacional sin ningún tipo de planificación. Eso, exacto. Entonces, eso es lo que va generando que un diseño de cualquier acueducto, que tanta agua sea deficiente, existe esa deficiencia y para que se vea nos veamos necesitados nosotros a tener que racionalizarla. Y cuando hablo de racionalizarla, tener que quitártela a ti para dártela a ti. ¿Por qué, Morón? Porque los diámetros de la tubería no son capaces de arrastrar caudales que sean suficientemente para ambos. Entonces yo tengo razón con lo que estoy diciendo. Perfectamente. Ok, y esa parte de redistribución, ¿verdad? Habría en un futuro que pensar en ¿En qué mano está la redistribución? Un futuro ya, Morón, porque tenemos el problema. ¿En qué mano está la redistribución y la planeación de estos asuntos del agua? ¿O INAPA o el Cabildo como ente? Sí, porque el Cabildo tiene que meterse en el rebú, porque es el que tiene que controlar la población o sí, el que tiene que vigilar a dónde se van a formar los nuevos asentamientos poblacionales. Sí, claro, eso debe ser una lucha mancomunada entre ambas instituciones. El Cabildo, por su parte, esas funciones del crecimiento poblacional, pero en cuanto a lo que es el desarrollo de los proyectos con relación a esa población que el Cabildo me está suministrando, es responsabilidad nuestra. De diseñar todos los acueductos y las obras de infraestructura que sean capaces de satisfacer esas necesidades. Y cuando usted se refiere a nosotros, claro, usted se refiere al Estado. Me refiero al Estado, exactamente, sí, claro. Sí. Cuando yo decía a Moronta que su vida útil llegó, y le reitero, me refería precisamente a eso, a las redes de distribución del agua. O sea, no es pensar también en el futuro, es ya, porque ya esa estrechez de esas tuberías por donde se distribuye el agua ya llegaron, o sea, ya no son suficientes es por eso la necesidad en diferentes sectores del suministro de agua. Aún no obstante, ese agravante no sería, en los momentos actualmente, aunque debemos ir pensando en ello, no sería partícipe de esa idea, porque con ciertas regularizaciones que se modifiquen, podríamos, aún dentro de esos inconvenientes, brindar un servicio mucho más satisfactorio que el que realmente se brinda hoy día. Y te explico por qué. Okay. El acueducto está diseñado para un volumen de 1000 metros cúbicos, 1000 litros por segundo, equivalente a 1 metro cúbico, que es más que suficiente para poblaciones esta San Francisco entera. Exactamente. Entonces, pero tú me preguntas, ¿qué falta? ¿Y qué volumen de agua hoy día tú produces? Un 70%. Pues yo tengo un 30% ahí que por asunto quizás de cualquier deficiencia, llámese dentro del aspecto operacional, no por falta de agua, estoy dejando de producirla hoy día. Ejemplo de ello es, nosotros no tenemos una subestación eléctrica instalada en Cenoví que sea capaz
de sostener la demanda de ese gran número de equipos que tenemos ahí. Entonces, ya ese sería un factor. Vamos a introducir ese 0.3 metros cúbicos por segundo que me está haciendo falta en los momentos actuales, pero de manera mancomunada, porque si lo traigo, ¿cómo te lo hago llegar? Entonces voy a tener una sobresaturación. ¿Me entiendes? Un mayor volumen de agua para el que estoy preparado para tratar y para almacenar. No sé si capta la idea. Es un engranaje. Es un engranaje. Yo dentro del lenguaje médico lo estoy pensando, que yo a veces le digo a los pacientes cuando tienen una insuficiencia renal, mire, usted está lleno de agua, pero se está muriendo de sed. Te parece igualito. Hinchado el paciente, pero seco. Ingeniero, finalmente pues, sabemos que tiene compromiso y sacó estos minutitos para compartir con nosotros estas informaciones. La situación que se presentó hace unos días aquí en la Escuela Divina Providencia de la Fran Grullón, ¿se resolvió o realmente? Descríbanos qué pasó, qué ha estado pasando con esta escuela específicamente y el agua. Sí, precisamente. El compromiso al cual tú haces mención que tengo que salir de aquí es porque voy a reunirme con SOR por allá, así como con los padres y amigos de la escuela. Estamos en vía de solución de manera paliativa en los momentos actuales. ¿Y por qué te digo de manera paliativa? Por las mismas razones que terminamos de expresar anteriormente. Aquí se brinda un servicio por gravedad. Ese servicio, si tú observas lo que es la parte suroeste de la ciudad, se ve afectado en zonas donde tenemos mayores cotas de altura, por cualquier deficiencia de ese engranaje del acueducto. Cuando te hablo de las partes suroeste, tú podrás observar en esa zona cuál es la parte más alta. Podría decirme, bueno, la zona de la Fran Grullón, por a izquierda, por donde vive el señor gobernador. El señor gobernador coge agua por la Libertad, no por la Fran Grullón, porque por ahí hemos hecho lo imposible tratando de llevar servicio y llega, pero con muchas precariedades. Entonces, tú podrás observar que, por ejemplo, la Escuela Divina Providencia, a menos de 50 metros, tiene agua, a menos de 50 metros. Ahora, no existe la presión suficiente para llegar a ese punto por gravedad. Entonces, por la altura. Por la altura, la cota de altura de la zona. Entonces, es por ello que en años anteriores, llámese en los años 90, a todas esas zonas llegaba agua, pero era por un sistema de bombeo. Hoy día es gravedad. ¿Y qué pasó con el sistema de bombeo? El sistema de bombeo se eliminó tan pronto se inauguró este acueducto, el cual en su momento estuvo brindando servicio y con presión suficiente, pero en la medida de la demanda y de las perforaciones a la línea de la macro red, va disminuyendo lo que es su presión y las zonas que están en cota con mayor altura empiezan a tener problemas. Por ejemplo, fíjate en qué consiste el problema específicamente de esa zona, porque no solo la Monja ahí tiene problemas, también esa pequeña calle desde la entrada de la Fran Grullón hasta la calle C, todos esos moradores tienen inconvenientes por falta de suministro. Pero lo que hemos hecho en los momentos actuales es tratar de llevar una tubería a las profundidades de la línea de distribución más próxima hacia el patio de la Monja. Eso no vas a hacerla llegar si no se utiliza de manera interna y propio un sistema de bombeo que me la lleve hasta allá. No sé si me lo doy. Sí, cuando decimos propio es que el colegio haga, la escuela haga su inversión para poder permitir entonces, que el agua le llegue. En vista de esta situación, una de nuestras propuestas es que aún no obstante hacerla llegar, como te dije, es paliativo. Ahí no existen condiciones actuales donde la administración de la institución posea depósitos que sean capaces para el suministro de la densidad poblacional estudiantil existente. Me explico. Tienen una cisterna, pero esa cisterna no es suficiente. Aparte de que nosotros no le podemos brindar el servicio, por ejemplo, ininterrumpido.
y que se ve afectado por cualquier pequeño problema que tengamos nosotros, ya está afectado. Por esa razón es que te hago mención de tener un depósito con mayor volumen, capacidad de volumen, para en esos momentos que nosotros tenemos nuestros inconvenientes, puedan suplirse. O un pozo tubular. Aparte de, en vista de la situación existente, buscar medidas paliativas, por ejemplo, que se brinde un servicio no por bombeo interno, sino por gravedad, elevando las aguas a un sistema de tinaco y que puedan ya controlarse y racionalizarse el servicio, porque recuérdate que lo que tratamos es niños, y los niños muchas veces no tienen el grado de conciencia suficiente para ello. ¿Tú me entiendes? Entonces, todas esas son medidas que de manera conjunta con nosotros y en lo que esté dentro de la medida de nuestro alcance, estaremos en la mejor disponibilidad de brindársela tanto a la institución, llámese hoy Divina Providencia, así como cualquier otra o cualquier comunidad. Ahora bien, entendiendo las situaciones actuales las cuales nosotros manejamos, si a ello tenemos que sumarnos conjuntamente hoy día con esta comunidad, así como con cualquier otra, tratando de llevar las inquietudes hacia las autoridades superiores con la finalidad de que se busquen soluciones definitivas, pues ok. Pero mientras tanto nosotros podemos tenerla, pero no tenemos los recursos como desarrollarla. Entonces, lo que buscamos de manera inmediata son soluciones paliativas. Bueno. Eso mismo que estamos haciendo es gracias a la Gobernación Civil y Provincial de Duarte, que se nos puso a la disposición con la finalidad de ver de qué manera buscamos una solución. Pero tú entenderás que la Gobernación no maneja presupuesto. Es de lo poco que le llega que trata de hacer las cosas. Es decir, que tenemos que dirigirnos hacia los puntos donde se manejan presupuestos con una visión ya mucho más acabada y con una decisión a resolver estos inconvenientes, porque hoy día no vemos la cara con la Escuela Divina Providencia. Mañana tenemos que seguirnos la viendo, porque es el sistema que estamos manejando. Y hoy día es Jesús Moronta y Sorana. Mañana se va Jesús Moronta y Sorana, y bajo ese sistema, quienes estén tendrán que seguírsela viendo, porque es cuestión de sistema, no es cuestión de facultad de deseo. Dentro de las posibilidades, estamos en la mejor de la disponibilidad, pero muchas veces no simple y llanamente con disponibilidad, sino además con recursos. Bueno, lo importante yo creo que se le busque, aunque sea paliativo, pero que de alguna manera u otra pues le llegue este líquido tan preciado de la humanidad como es el agua. Qué bueno. Así que Moronta, nosotros agradecidos de usted que aceptó esta invitación y de ahora precisamente va para esa escuela para llevarle esa propuesta de paliativo para que puedan recibir agua. Perfecto. Gracias, Moronta. Gracias a usted. Y a ustedes decirle que se mantengan ahí. Esta fue la entrevista VIP hoy con la presencia del ingeniero Jesús Moronta, director de INAPA, aquí en San Francisco de Macorís. A la pausa y alrededor seguimos con el contenido de este contacto diario en el día de hoy. Así que no se muevan.